Sujeto, subjetividad, educación según Hugo Semmelmann. A continuación en este video se presentará acerca de los conceptos sujeto, subjetividad y educación según el autor Hugo Semmelmann. Los integrantes del equipo son Sebastián Osorio, Jesús Caviedes y Jessica Rojas. El contenido del video se presentará en el siguiente orden. Primero se presentará el autor Hugo Semmelmann y sus datos biográficos. Segundo, se hablará sobre los planteamientos del autor sobre las categorías sujeto y subjetividad. Posteriormente, como tercero, se expondrá acerca de la relación de sujeto y subjetividad con el contexto educativo según Hugo Semmelmann. Y finalmente, como cuarto, se indicarán las conclusiones. Conozcamos ahora acerca del autor en quien nos hemos apoyado para abordar los conceptos de sujeto y subjetividad. Hugo Semmelmann fue un sociólogo nacido en Concepción, Chile, en el año de 1931 y fallecido en 2013 en la ciudad de Pátzcuaro, estado de Michoacán, México. Cursó licenciaturas en Sociología Rural y Derecho, también un posgrado en Sociología. Asistió como representante del gobierno de la Unidad Popular a la Asamblea de Flaxo, celebrada en junio de 1971 en París, gobierno democrático de Salvador Allende, derrocado por golpe militar en el auspicio del gobierno de Estados Unidos. Fue el 11 de septiembre de 1973. Después del golpe militar del 73 llega a México, en donde trabaja en instituciones como el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sus publicaciones abarcan problemas agrarios, movimientos sociales, asuntos de los regímenes militares chilenos, cultura política, el Estado y, sobre todo, metodologías y epistemologías del conocimiento. Su obra en su conjunto apuesta por elaborar un pensar epistémico sobre la realidad, dotando a las cuestiones del saber de una cierta exigencia que logra evitar llevar esas reflexiones hacia las frías laderas de la lógica abstracta de los conceptos rígidos y los logra involucrar con las calurosas luchas que actores y movimientos sociales despliegan en los terrenos de la disputa política. Algunas de sus obras: Horizontes de la Razón, publicada en 1992, Sujeto, Existencia y Potencia en el año 1998, Necesidad de Conciencia en el año 2002, Voluntad de Conocer en el año 2005, Cultura y Política en América Latina para el año 2004, El Ángel de la Historia, Determinación y Autonomía de la Condición Humana en el año 2007. Revisemos ahora cómo su vida influenció sus obras. El traslado territorial pronto se vería expresado también como un desplazamiento de sus preocupaciones intelectuales. Semmelmann verá así ampliado el radio de su reflexión, que de ocuparse de las cuestiones de los estudios rurales, las movilizaciones campesinas y la lucha sindical, pasará a una reflexión más amplia sobre la lucha política, el Estado y las cuestiones del poder. Luego, este énfasis en las determinaciones de la historia y la política sobre los planos del conocimiento derivarán en sus reflexiones maduras sobre las posibilidades heurísticas de la dialéctica, los análisis críticos de y desde la totalidad y la inscripción de los temas de la utopía y el futuro sobre el razonamiento y la construcción histórica. Ahora hablaremos un poco sobre los planteamientos del autor Hugo Semmelmann sobre las categorías de sujeto y subjetividad. El autor sostuvo que el sujeto no es una entidad preexistente o una entidad individual aislada, sino más bien una construcción social. En una de sus citas, él dice: el sujeto es la voluntad de un individuo de actuar y ser reconocido como actor. El sujeto, por tanto, es a la vez histórico y personal. Los sujetos son siempre sujetos situados en relaciones múltiples y heterogéneas, las cuales conforman el espacio que los determina en la naturaleza de su movimiento, que se traduce, en primer lugar, en el surgimiento de la necesidad de ocupar un espacio en el que tiene lugar el reconocimiento a pertenencias colectivas, lo que se acompaña de la conformación de una subjetividad social particular, lo que apunta a la problemática de la aparición de los colectivos con sus respectivas amplitudes tiempo-espaciales, así como una densidad propia. Con esto vemos que Hugo Semmelmann hablaba mucho del sujeto y subjetividad en su trabajo debido a que se enfoca en la sociología del conocimiento y su interés en comprender cómo se construye el conocimiento en contextos sociales y culturales específicos. Una de las razones claves por las que prestaba tanta atención al sujeto y subjetividad son las siguientes. En primer lugar, Semmelmann estaba interesado en destacar cómo el conocimiento no es producto, objetivo e independiente de las personas, sino que está influenciado y moldeado por factores sociales y culturales. Para comprender esto, es fundamental considerar cómo los individuos, en este caso los sujetos, participan en la creación y reproducción de conocimiento. En segundo lugar, el reconocimiento que la subjetividad de las personas está fuertemente influenciada por sus contextos culturales y sociales.
Semmelmann enfatizaba la importancia de comprender cómo diferentes culturas y sociedades pueden tener perspectivas y comprensiones distintas de la realidad. Y en un tercer lugar, el autor criticaba las teorías eurocéntricas. A menudo se prestaban como universales y objetivas. Al centrarse en la subjetividad, el autor destacaba la necesidad de descentralizar estas perspectivas y reconocer la diversidad de experiencias y puntos de vista. Subjetividad social. Hugo Semmelmann tenía una perspectiva particular sobre la subjetividad en el contexto de la sociología del conocimiento y la teoría social crítica, como le indica en la siguiente cita. Subjetividad social es la capacidad para construir sentidos. Ella supone una construcción de realidades en diferentes tiempos y espacios. Algunas ideas clave que presentaba sobre la subjetividad eran: primero, subjetividad como una construcción social. El autor argumentaba que la subjetividad no es algo intrínseco o innato en los individuos, sino que es una construcción social. Con esto sostenía que nuestras identidades y percepciones se forman a través de la interacción con otros individuos y con la sociedad en su conjunto. Él decía que la subjetividad es moldeada por factores sociales y culturales. En un segundo lugar, tenemos la interacción entre individuo y sociedad. Semmelmann sostenía que los individuos se constituyen como sujetos a través de sus relaciones y experiencias sociales. Dicho esto, se mostraba en su enfoque cómo la subjetividad está estrechamente ligada a la interacción entre el individuo y la sociedad. La sociedad en este caso ejerce una influencia significativa en la construcción de la subjetividad de cada persona. En tercer lugar, tenemos la diversidad cultural. El autor argumentaba que diferentes culturas tienen sistemas de significado, valores y normas distintos, lo que influye en la manera en que las personas interpretan el mundo y construyen su propia subjetividad. En cuarto lugar, tiempo y espacio. El autor reconocía que la subjetividad y la construcción de las realidades pueden variar en función de los contextos temporales y espaciales. Y como último, como quinto lugar, tenemos la capacidad para construir sentidos. Esto se relaciona con la capacidad que tienen los individuos de asignar significado a las experiencias y eventos que enfrentan en sus vidas. Dicho esto, la construcción de sentidos implica la interpretación y la atribución de significado a lo que perciben. Ahora veremos la relación con el contexto educativo. Es aquí donde la epistemología de Semmelmann se entrelaza y fundamenta un pensamiento pedagógico crítico y didáctico que tiene como finalidad promover y facilitar una educación emancipadora, posibilitando el ser autónomos a hombres y mujeres dentro del marco de una sociedad heterónoma, y ayudar a los seres humanos a acceder a la autonomía a la vez que absorben e interiorizan las instituciones existentes. La epistemología de Semmelmann se centra en cómo se produce conocimiento y cómo las estructuras sociales influyen en la construcción de la subjetividad y la comprensión de la realidad. Su enfoque desafía las visiones objetivas y neutralizantes del conocimiento. En este contexto, la epistemología del autor proporciona una base teórica para este enfoque al enfocarse en cómo el conocimiento se crea y se relaciona con la sociedad. Es por ello por lo que Semmelmann proporciona una base teórica sólida para un enfoque pedagógico que busca una educación emancipadora y la promoción de la autonomía de los individuos. Este enfoque pedagógico del autor es crítico, flexible y orientado hacia la liberación de los estudiantes, permitiéndoles ser conscientes de las estructuras de poder y tomar decisiones autónomas en su vida y sociedad. Además, el autor reconoce que a pesar de las instituciones existentes y las influencias sociales, la educación puede ayudar a las personas a acceder a la autonomía. Esto implica una comprensión crítica de las instituciones y una capacidad para actuar de manera autónoma dentro de ellas. Es así como destaca la importancia de promover la autonomía del sujeto en una sociedad que a menudo impone normas y limitaciones. La educación busca empoderar a los individuos para que tomen decisiones informadas y participen activamente en la sociedad. Sin embargo, Semmelmann indica también que la educación desarrolla capacidades que apuntan a fortalecer el concepto unilateral del hombre, o como lo llama el Homo Faber, es decir, un entrenamiento para realizar acciones pero sin necesidad de conocer el sentido de estas. No obstante, la educación debería buscar en que el sujeto sea un individuo muy activo para la transformación de los procesos históricos, siendo el estudiante y el profesor constructores de realidades. Ahora continuamos con las conclusiones. Conclusiones. Primera.
Una de las conclusiones a la que se llega es que el sujeto es portador y productor de procesos cognitivos, psicológicos y sociales para contribuir y dejarse afectar en la relación recíproca de sujeto y sociedad. Segunda, la subjetividad no es el producto exclusivo del sujeto como un actor individual, sino el entramado de una red de relaciones del sujeto consigo mismo y las relaciones micro y macrosociales. Tercera, Hugo Semmelmann veía el sujeto y la subjetividad como construcciones sociales y culturales, moldeadas por la interacción con la sociedad y la influencia de contextos culturales específicos. Cuarta, Semmelmann abogaba por una educación sensible a la diversidad cultural, crítica ante las normas educativas, que promoviera la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes y que reconociera la relación entre conocimiento y poder en la sociedad. A continuación, las referencias. Muchas gracias por su atención.